Quiero hacer algo que hemos estado haciendo durante todos los servicios durante el día de hoy en inglés y quiero que en español tengamos la misma práctica. Cuando yo era pequeño y asistía a la iglesia, una de las prácticas que se tenía y era costumbre, cada vez que se leía la palabra de Dios, todos nos poníamos de pie. Y yo quiero que hoy por un instante regresemos a la vieja escuela en honor, hablando de honor que hablé hace unos momentos, en honor y en reverencia a la palabra de Dios. Y muchas veces la gente perdió la costumbre y perdieron el significado de por qué nos poníamos de pie y pensaban que era para estirar la rodilla, pero el objetivo de esa práctica no era para ayudarnos porque llevamos de ese tiempo sentados. Bueno, y las reuniones, los cultos duraban 3 horas, así que sí daba un buen break para estirarte. Pero el objetivo principal de ponerte de pie era para honrar la palabra de Dios y crear conciencia de lo que eso significa para mí y de lo que yo he decidido como seguidor de Cristo, que la palabra de Dios es para ti y es para mí. Así que en honor a esa vieja tradición, yo quiero invitarte a ponerte de pie y vamos a leer la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leo del capítulo de Efesios, versos 12 al 17, capítulo 6. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios, dice todas las piezas, para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla todavía seguirán de pie y firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Y el verso 17 dice, pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Aleluya. En este pasaje Pablo está haciendo referencia a 3 cosas. 1, guerra espiritual. La realidad de lo que es la guerra o la batalla espiritual. 2, la importancia de llevar tu armadura espiritual. Y 3, la importancia de cargar tu espada, que es la palabra de Dios. Y con ese contexto yo quiero que así de pie leamos el capítulo 4, verso 12 del libro de Hebreos. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Y esta es palabra de Dios. Pueden tomar asiento. El fin de semana pasada lanzamos una serie, la cual estamos llamando Estoy abrumado. Estoy abrumado. Y yo sé que no es nueva noticia para ninguno de nosotros el reconocer que los niveles de ansiedad, el estrés, la incertidumbre ha aumentado en tiempos recientes. De hecho, la Sociedad Americana de Psicología, la APA, encomendó una encuesta este año pasado y lo ha hecho por varios años a la organización llamada Harris Poll. Y ellos encontraron que los números anuales de nivel de estrés, de ansiedad y de salud mental se mantuvieron consistentes de 2007 al 2020. Pero en el 2020 hubo un gran pico y un gran alza en la mayoría debido a la situación de la pandemia, situaciones y conflictos políticos, la inestabilidad social. Y los grupos que más se vieron afectados en el estudio que hicieron fueron las personas entre los 13 y 23 años. Las personas que más se vieron afectadas y que más alto vieron fueron los adolescentes y los jóvenes adultos. En resumen, lo que ellos nos están diciendo es que la nación está en una crisis de salud mental.
La nación está en una crisis de salud mental y no augura nada bueno para el futuro de esta nación. Al parecer, las fuentes de estrés que han elevado los niveles de ansiedad no parecen estar reduciéndose y lo más probable es que aumenten en intensidad en el futuro. Así que realmente lo único que podemos depender de forma consistente es de la ayuda y de la mano de Dios. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos en el día a día y cómo dependemos de Él? La respuesta, pues, no es fácil, pero es simple. Usted sabe que algo puede ser simple, pero difícil de implementar, ¿sí o no? Usted puede diseñar un presupuesto en cuestión de 15 minutos o una hora si nunca lo ha hecho, un presupuesto familiar, pero lo difícil es implementar un presupuesto de finanza familiar si no hemos tenido o desarrollado esa disciplina. Las cosas simples pueden ser difíciles de hacer. Pero aquí está la respuesta simple, pero no simplista. Necesitamos modelar nuestras vidas según la vida de Jesús. Necesitamos modelar, definir, programar, reorganizar, reestructurar, como usted quiera, utilizando a Jesús como el modelo. Cuando el Hijo de Dios deja el esplendor del cielo y toda su riqueza y encarna como producto del resultado del parto virginal de su madre María y la sombra del Espíritu Santo, lo hizo no solo para traer salvación y vida eterna y restaurar la relación y la brecha que existía entre el hombre y Dios, sino que lo hizo, encarnó y tomó cuerpo humano para enseñarnos y mostrarnos cómo vivir nuestra humanidad, cómo ser humanos y vivir una vida victoriosa, abundante. Una vida victoriosa, abundante y con una perspectiva que va más allá de las situaciones inmediatas y de nuestro alrededor. Por tanto, nos hemos propuesto en este tiempo de ayuno y de oración y sobre todo en esta serie los domingos, estudiarlo a Él de forma profunda, estudiar sus hábitos, en otras palabras, conocer más a la humanidad de Cristo, sus hábitos y sus prácticas, porque de ellas podemos aprender, podemos crecer, podemos vivir vida abundante y vida victoriosa, y no hay razón para vivir vida con miedo ni de confusión cuando Él es tu modelo. Una de las prácticas, o dos diría más bien, que vimos la semana pasada fue la práctica de la oración y el ayuno en la vida de Jesús. La práctica de la oración y del ayuno. Y si no estuviste la semana pasada, te invito a que vayas a nuestra página de internet y te conectes, porque esta serie de prácticas te va a llevar a salir quizás de un lugar de confusión o de preguntas a un lugar de modelar vida, la vida de Jesús en tu propia vida, aprender de ella. Y lo que vemos en este día de hoy, lo que vamos a estar viendo es el compromiso de Cristo con la palabra de Dios. Su compromiso con la palabra. Él modela ese compromiso literalmente en cada evento, en cada situación y en cada momento. De hecho, Cristo es la personificación de la palabra. Él es la encarnación de la palabra. Literalmente, Él era la palabra de Dios hecha hombre. ¿Están conmigo hasta aquí? El Evangelio de Juan lo dice de esta manera, en el capítulo 1, verso 14. Y la palabra se hizo carne, habitó entre nosotros y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús encarnado fue la encarnación viviente de la palabra de Dios. Los evangelios no registran todos los hechos de la vida de Jesús durante sus 33 años. Pero en lo que sí quedó registrado, Jesús hace referencias al Antiguo Testamento en 80 ocasiones diferentes. En 80 momentos distintos que quedaron registrados, Él hace referencia al Antiguo Testamento y en 70 ocasiones distintas Él cita un verso bíblico.
¿Están conmigo hasta aquí? Lo cual nos dice, la palabra de Dios para Jesús era sumamente importante en cómo él enfrentaba su día, cómo enfrentaba sus batallas, cómo él enfrentaba sus retos, sus victorias, sus éxitos, su ministerio, su vida familiar. En fin, la palabra para él era todo en todo. La palabra de Dios era para él todo en todas las áreas de tu vida. De hecho, Jesús le dijo a los discípulos que él no había venido a dejar las escrituras de lado, sino que él vino a materializarlas. Él vino a encarnar las escrituras, a vivirlas y a cumplirlas. Mira lo que él le dijo a sus discípulos en una ocasión que él estaba conversando con ellos en Mateo 5, 17 al 19. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Estas son palabras mayores, lo que él le estaba diciendo ahí. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. En otras palabras, la palabra escrita de Dios, la palabra escrita, la ley de Dios era una prioridad. Diga prioridad. Era una prioridad en la vida de Jesús. Los fariseos entristecieron el corazón de Jesús continuamente, porque era de las personas que más conocían la Biblia, pero su motivación era incorrecta y su aplicación y uso en su mayoría, porque su corazón no estaba en el lugar correcto, lo utilizaban para traer juicio y condenación. Y entristecían su corazón, y él les dijo en Lucas 6:3, ¿acaso no han leído las escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? En otras palabras, les estaba diciendo, ustedes no están viendo la esencia y simplemente piensan que cumplir una serie de reglas y actividades los va a llevar al cielo, pero no me están viendo a mí a través de la escritura. En otro momento, eso fue con los fariseos, era una secta de religiosos entre los judíos. En otro momento le está hablando a los saduceos. A los fariseos les decía, la leen, pero no la entienden. Y a los saduceos le dijo, el problema de ustedes es que no estudian ni conocen la Biblia. En Marcos 12:24 le dijo, el error de ustedes, le dijo Jesús, es que no conocen las escrituras y no conocen el poder de Dios. ¿Está viendo lo que le está diciendo a gente que asistía a la iglesia, en ese caso todos los sábados? Él conecta el conocimiento de la escritura con el poder de Dios. No puedes tener poder sobrenatural de Dios en tu vida sin la palabra de Dios en tu vida. De ahí viene el desbalance, de ahí viene el desconocimiento, la doctrina confusa, mucha emoción, mucha cosa, pero cuando no hay palabra de Dios y no hay esencia, salga corriendo de ese lugar. Porque usted puede tener una persona carismática, popular, un excelente comunicador o comunicadora, pero si esa persona no está hablando de la palabra de Dios, si no está citando la palabra de Dios, simplemente no se ha convertido en iglesia, ha dejado de ser iglesia y se convierte en un club de autoayuda. Porque lo único que puede traer verdadera transformación es la palabra de Dios. Usted puede citar el genio literario más grande de todos los tiempos. De hecho, usted puede tomar a Miguel Cervantes, Neruda, García Lorca, Emerson, Homero, Víctor Hugo, Hemingway, Charles Dickens, Allan Poe y Shakespeare y hacer un solo documento. Y nunca será un excelente documento literario, pero nunca va a haber libertad a un adicto, nunca va a haber un matrimonio restaurado, nunca va a haber una eternidad transformada, porque solo esta es la palabra viva de un Dios vivo. Hay una diferencia significativa entre entendimiento y capacidad humana y palabra viva de Dios. En su canción titulada Tu palabra, Marcela Gándara hace una descripción increíblemente poética, descriptiva y hermosa. Y ella dice, la palabra es como aceite sobre mis heridas,
Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios. Es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría. En mi soledad es mi compañía. Tu palabra, Señor, siempre me sostendrá. Increíble, inspirador, teológicamente correcto y apropiado, y un reto con relación a cómo tú y yo vemos la palabra de Dios. Porque no es un libro, es la palabra viva del Dios viviente. Por eso el autor de Hebreos capítulo 4 escribió en el capítulo 4, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Y en el proceso cambia la vida de las personas. Y si la palabra de Dios es la espada del Espíritu, úsala, úsala. Esa es tu arma espiritual. Eso fue lo que Jesús hizo día a día. De hecho, si la estrategia más importante de Jesús fue la palabra de Dios, y lo vamos a ver solo en unos momentos, ante el ataque espiritual en su vida y los momentos de mayor debilidad que él hizo, citó la palabra de Dios. Cuando él fue llevado al desierto y allí estuvo ayunando y orando por 40 días, luego cuando había suficiente debilidad, como lo hace siempre, Satanás vino a invadir su espacio de debilidad y le dijo lo siguiente. El verso 1 dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. No lo tentó cuando estaba llenito el primer día, dijo cuando tenía hambre, cuando estaba débil y cuando había necesidad. El tentador se acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo, escrito está. Él pudo haber dicho, te reprendo en mi propio nombre, tú me has sido dada toda la autoridad, yo soy el Hijo de Dios. Y él le dijo, escrito está. ¿Por qué? Porque no solamente era el arma potente que quería utilizar en ese momento, quería modelar a nosotros qué hacer cuando viene la tentación en medio de la debilidad. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa primera tentación es una tentación física. Satanás está tentando a Jesús para que tome el camino fácil y haga lo que se siente bien. Usted puede llenar el blanco de cuál es la tentación ante su debilidad. Y Jesús, ¿qué hace? Lo confronta con la Escritura. El verso 5 aparece la segunda tentación. Y él dice, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad. Lo puso de pie sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, apelando al orgullo, apelando a la dignidad, a la autoestima o a la estima propia, si verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, apelando a las propias inseguridades humanas que pudo haber tenido, échate abajo, porque, ¿qué dice Satanás? Escrito está. Listo el tipo. Él vio que tentó a Jesús. Jesús le dijo, escrito está. Él vino y le dijo, pues escrito está, que a tus ángeles mandará cerca de ti y en tus manos te llevarán, en sus manos te llevarán, de modo que nunca tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, además está escrito, no pondrás a prueba el Señor tu Dios. Cuando tú estás en la palabra de Dios, tú vas a la segura. No titubeas, no te confunde, no hay diablo, no hay tentación, no hay Satanás, no hay demonio, no hay debilidad que te derrote. Satanás está tentando a Jesús y diciéndole, tu padre de verdad que te va a cuidar según lo dice ahí.
Y Jesús usó la palabra en su primera defensa y usó la palabra en su segunda defensa. Entonces, Satanás dice, escrito también está, lo usa 3 veces. Pero es un contraste fuerte entre lo que está haciendo Jesús y lo que está haciendo Satanás en ese momento. La estrategia de Satanás de poner, digamos, tu mayor arma, o sea, tu arma más potente, diga potente. Tú tienes un arsenal de armas, tu arma más poderosa es la palabra de Dios. Desde el comienzo, las primeras palabras de Satanás que quedan registradas en la Escritura fue poner duda en el corazón de Adán y Eva con relación a ¿qué? A la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de eso? La serpiente, quien era más astuta de todos los animales del campo, Génesis 3:1, dijo que el Señor había hecho, le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios dijo que no debías comer de ningún árbol del jardín? De veras que Dios ha dicho, dice otra de las traducciones al español. En otras palabras, el enemigo sabe que esa es tu arma más poderosa. Y si él logra poner la suficiente duda en tu corazón para que tú no uses el arma más poderosa contra él, te tiene frito. ¿Están conmigo hasta aquí? Entonces, la razón por la cual dudamos en tantas ocasiones de la autoridad de la palabra, de la veracidad de la palabra, del poder de la palabra en nuestras vidas, es porque es la estrategia más antigua de todos los tiempos, pero seguimos cayendo redonditos. Porque nos pone, ¿y será que Dios ya no te ama? ¿Y será que Dios ya te abandonó? ¿Y será que Dios ya no escucha tu oración? ¿Y será que Dios no quiere nada que ver contigo? Entonces, nos revela algo evidente, estos 2 pasajes, y significativos sobre el poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios es increíble. O sea, nada más preparándome para esta plática, y estamos haciéndola en todos nuestros campuses, estábamos conversando entre los grupos de pastores y Pastor Brian, nuestro pastor principal, y tú veías nuestro nivel de fe subiendo, subiendo, subiendo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios estimula y fortalece la fe. La fe viene por el oír, pero el oír no de cualquier cosa, el oír la palabra de Dios. Esa segunda tentación emocional de Satanás, él estaba tentando a Jesús. Esa tercera tentación quedó registrada otra vez en el verso 8 y 10. La tercera, otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está. Él no dijo, voy a ver si se va el enemigo, voy a usar otra estrategia más efectiva. Voy a utilizar otra arma que quizás sea más potente porque todavía me sigue rondando. Él tenía la fe y la convicción de que en la palabra escrita de Dios estaba todo el poder y toda la autoridad necesaria para recibir la gracia de Dios, sobreponerse a la tentación y traer destrucción al enemigo. Él no cambió de estrategia después de la primera vez, la segunda vez o la tercera vez. En esa tercera tentación, Satanás utilizando su deseo de seguridad y control y poder que todos queremos. Pero de nuevo Jesús responde al enemigo, escrito está. Yo espero que esto te esté ayudando. Pues yo no sé qué tú estás confrontando, pero todos estamos confrontando algo. Y cuánto se nos había olvidado recordarle a Satanás y decirle, escrito está. Escrito está. Escucha, si esa es la arma más poderosa de Dios, la arma más poderosa de Jesús, y fue la más útil para Él, cuán valiosa no debe ser para nosotros. ¿Te das cuenta de la autoridad de la palabra, de lo que te estoy diciendo, de lo que estoy compartiendo hoy? Algunas personas te van a decir o piensan cuando tú le dices que tú crees en la palabra de Dios, pero tú crees en esa colección de libros antiguos escrita más de 2000, 3000 años atrás. ¿Tú crees que eso aplica a gente tan inteligente, intelectual y desarrollada como nosotros? Pero en un momento tú vas a tener que escoger entre tu amor por Dios y por la palabra y lo que otra gente te pueda decir acerca de la palabra de Dios. Pero ¿sabes por qué nuestra sociedad humanista y secular le encanta odiar este libro con tanta pasión?
porque claramente define el bien y el mal. Y si tú puedes establecer lo que es correcto y lo que es incorrecto, tú puedes exponer dónde está el error. Y si tú puedes exponer el error, tú puedes exponer la falla. Y si puedes exponer la falla, tú puedes identificar la culpa. Nadie en nuestra cultura secular le encanta lidiar con su pecado. Bueno, nadie le gusta lidiar con su pecado. Quieren encubrirlo, quieren ignorarlo, y la forma más fácil es que tratar de desacreditar lo que dice la palabra de Dios. La oposición, sin embargo, de la cultura a la palabra de Dios no es nada nuevo. No te tienes que poner nervioso, porque en los últimos 2000 años en el Nuevo Testamento, los últimos 3000 y tantos por milenios, reyes, dictadores, tiranos, gobiernos y ejércitos enteros prohibieron, quemaron, robaron, arrancaron, quitaron. Y los ilustrados y los sofisticados han tratado de descalificarla, desacreditarla, pero nunca han podido destruirla. El profeta Isaías dijo en el verso 8 del capítulo 40, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Cuando los huesos y la carne de todos los políticos, dictadores, reyes se ha convertido en polvo y en tierra, la palabra viva de Dios seguirá de pie. Entonces usted tiene que decidir: o me alineo a una cultura temporal que simplemente lo está tratando de hacer para ocultar, disminuir y no confrontar su pecado, o me alineo con lo que dijo el salmista. Yo recuerdo cuando yo comencé a pastorear, no tenía ni idea. Ahorita no tengo mucha, pero en aquel momento tenía menos idea. Cada día que pasa te das cuenta de lo menos que sabes, pero en aquel momento sabía que no sabía nada. Entonces, yo estaba a cargo de cuidado pastoral aquí en North Place y tenía que visitar la gente en los hospitales. Esa era mi función principal: visitar la gente, hacer funerales, hacer bodas y atender la gente por teléfono. Constantemente estaba recibiendo llamadas o llamando a personas que estaban en necesidad. Y yo no sabía nada de nada. Entonces me compré este librito que dice Las promesas de Dios. Y cuando la gente me llamaba por teléfono, yo estaba con el librito. Dígame, estoy luchando con ira. Y iba a la página 144, la ira y el miedo. Y una vez que la persona me contaba todo su problema, yo empezaba a orar la palabra de Dios en voz baja. Y oraba la palabra de Dios en voz baja. Y luego le daba algunos consejos con los próximos versos. Y luego oraba con ellos en voz alta los próximos versos. Y usted no sabe cuántas personas de aquel tiempo Dios trajo sanidad física, sanidad mental. Hubo gente que fueron libertados de depresión, libertados de ansiedad, gente que me buscaba luego en los servicios y me decía: gracias por haber orado conmigo. Dentro de mí yo me reía y decía: lo único que yo hice fue creer y recitar la palabra de Dios sobre ti, sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu matrimonio, sobre tu familia. Yo no sabía mucho, pero algo yo sabía. Yo dije: esta palabra no torna atrás vacía. Esta es la vida y la vida en abundancia. Y si había algo que yo le podía dar a la gente, era la palabra de Dios. Y cada vez que me llamaban, el otro día debo tener el librito más cercano. Con el tiempo puse el librito a un lado y dije: debo tenerlo de nuevo al teléfono, porque es su palabra. No podemos descansar en lo que ya sabemos. No podemos descansar en nuestras habilidades. No podemos descansar en nuestro tiempo yendo a la iglesia. No podemos descansar en nuestra rutina. No podemos descansar en nuestros miedos, inseguridades. Cuando alguien venga, déjame ver qué dice la palabra de Dios. ¿Y no te da vergüenza? No me da ninguna. Te voy a decir lo que dice aquí. Y usted lo puede buscar en internet. No tiene que andar ni con el libro. Ande con una tablet, con un teléfono. ¿Qué dice Dios acerca del miedo? ¿Qué dice Dios acerca de la ansiedad? ¿Qué dice Dios acerca de la confusión? ¿Qué dice Dios acerca de la tristeza? ¿Qué dice Dios acerca de cuando estoy pasando por un divorcio? ¿Qué dice Dios cuando estoy viviendo en momentos de logros y de éxito y de alcanzar una cosa tras otra, donde me siento que ya no necesito a Dios? ¿Qué dice su palabra? Porque su palabra es viva. Cuando te sientes tibio y lejos de Dios, ¿qué dice su palabra para los que nos sentimos tristes y marginados? Esto es lo que te recomiendo. Este es el bottom line de hoy. Su palabra
su palabra. Y hoy no puedo sentarme, mi deseo sería sentarme con cada uno y decirte cuál es tu problema de hoy y empezar a orar la palabra sobre ti y a recitar la palabra. Y yo no puedo, porque estaríamos aquí toda la tarde, pero lo que quiero sí es invitarte a ponerte de pie. Y voy a identificar, oré durante esta semana y le dije, Señor, tú conoces las necesidades que van a estar expresadas en esta audiencia y en esta iglesia hoy. Y hoy yo quiero que si hay una necesidad de un milagro en tu vida o hay una necesidad de sanidad física en tu vida, ¿sabes lo que dice Dios para ti hoy? En 1 de Pedro 2:24, Él mismo cargó tus pecados sobre su cuerpo en la cruz y por sus heridas y por sus llagas tú fuiste sanado. Y Él te devolverá la salud en Jeremías 30:17 y sanará tus heridas, te dice el Señor. Si tú dices, yo necesito un milagro en mis finanzas hoy, Salmo 37:25 te dice, yo he sido joven y he envejecido, pero no he visto a un justo desamparado, ni a sus descendientes que mendiguen pan. El Señor es tu pastor y nada te faltará. Si tú dices, estoy en momento de confusión, no sé qué hacer, no sé para dónde voy este año, 1 Corintios 14, porque Dios no es Dios de confusión, no es Dios de desorden, sino que es Dios de paz. Y el Salmo 32 te dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir y Él te dará consejos y velará por ti. Y en el Salmo 55, entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti, no permitirá que los justos tropiecen y caigan. En un momento como este es fácil estar luchando con soledad y sentirte aislado y que nadie te busca y que no estás conectando. ¿Sabes lo que Él te dice hoy? Isaías 41:10. No tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Y Pablo te manda a decir en la carta a los romanos, ¿acaso hay algo que pueda separarte del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no te ama si tienes problemas o aflicciones, o si eres perseguido, si pasas por hambre, o estás en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Claro que no. A pesar de todas estas cosas, tu victoria es absoluta por medio de Cristo, quien te amó. Y estás convencido de que nada ni nadie, puedes estar convencido, jamás podrás separarte del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni los demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarte del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarte del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si no, tú dices que estoy en necesidad y no me la has mencionado. Filipenses 4. Así que mi Dios te proveerá todo lo que necesites conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Y Hechos 14:17. Sin embargo, no he dejado de dar testimonio de sí mismo, haciendo el bien, dándote lluvia del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándote comida y alegría del corazón. Y si todavía estás aquí y tienes miedo, Isaías 54, serás establecida en justicia. Lejos de ti estará la opresión y nada tendrás que temer. El terror se apartará de ti y no se te acercará. El Señor es tu luz y tu salvación. Entonces, ¿por qué has de temer? El Señor es tu fortaleza y te protege de todo peligro. Entonces, ¿por qué habrás de temblar y por qué habrás de atemorizarte? Él es tu fortaleza y el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Tú estás en victoria, tu vida está en victoria.
Todo a tu alrededor se puede estar cayendo, pero la palabra de Dios, lo que permanece para siempre, tú agárrate de ella como tu ancla, porque el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Él es un Dios de pacto, es un Dios de promesa. Él cumple su palabra y es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Amén y amén. Acompáñanos con esta canción. Guardas tus promesas y cumple tu palabra. Guardas tus promesas, Dios de pactos. Guardas tus promesas, gracias en tu palabra. Por tu gracia estoy. De pactos, que guardas tus promesas, que cumples tus palabras, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tus palabras, por tu gracia estoy. Guardas tus promesas, que cumples tus palabras, guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tus palabras, por tu gracia estoy aquí. Esta canción debe ser un recordatorio para muchos de nosotros. No solamente es una canción que transformó nuestros tiempos de adoración, sino que nos recuerda que Él es un Dios de pactos, que Él es un Dios que cumple su promesa, pero tienes que agarrarte de su palabra y poner tu fe en Cristo Jesús. Quiero invitar al equipo de oración que me acompañe, y en esta atmósfera de adoración vamos a volver a cantarlo, pero quiero invitar al equipo de oración que me acompañe. Y si hay una necesidad en tu vida y tú quieres unir tu fe a su fe, o tú quieres abrir tu vida a Jesús, tu corazón con Él, y reconciliar tu relación con Él, yo te invito a que pases acá o nos acompañes en el lugar de conexión de huéspedes. Pero quiero decirte que la palabra de Dios es vida y trae vida en abundancia. Que Dios te bendiga y te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti, que Él torne su rostro hacia ti y te dé paz en cada área de tu vida. Amén.